El cerebro controla lo que piensas, lo que sientes, lo que aprendes, cómo te mueves. ¿Cómo se mueve el cerebro? ¿Qué hacemos para que nuestro cerebro esté sano? Ustedes saben que los químicos de nuestro cuerpo, los químicos de nuestro cerebro hacen que nos sintamos de una u otra manera. ¿Cómo hacer que esa situación cambie cuando las cosas no van bien? Hoy vamos a investigar todo esto con este genio que se llama Papá Jaime. A él le damos la bienvenida y las gracias siempre por estar aquí, porque desde que empezamos el diario con este enfoque, has estado con nosotros y eso me parece genial. Bienvenido. Bueno, qué rico, Diana querida, estar contigo y con nuestra audiencia, porque la siento mía y nuestra, porque desde que arrancó el programa estoy acá y espero seguir hasta que cumpla mis 108 años. ¿Hasta esa edad Sí, determinaste que vas a tengo vivir? planeado, sí. Con la ayuda de Dios. Si Dios quiere, perfecto. Si no, pues cuando Él decida. Pero allá Así vas a hace. llegar con seguridad que sí. Sí. Papá Jaime, yo quiero que esta primera parte de la conversación la enfoquemos en enseñarle a la gente cómo es nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, para qué sirve el cerebro. Pues obviamente esta pregunta es muy obvia, pero lo vamos a ver desde el punto de vista científico, explicado con palabras muy fáciles de comprender. Bueno, cuando tomamos y tratamos de entender el cerebro, yo siempre le digo a la gente, si tú estás sufriendo de tensión, estrés, angustia, frustración, ansiedad, depresión, ¿qué es? Que tu cerebro está mal programado. Porque tenemos 4 cerebros, pero ese cerebro subconsciente te lo programan con miedo, angustia, rabia, resentimiento, culpa y dolor. Y cuando ese cerebro está mal programado, un ser humano hace daño, se deprime, se entra en unos estados de depresión salvajes, y uno dice, pero ¿por qué esa persona que tenía todo tomó esa mala decisión? Porque ese cerebro subconsciente que está mal programado, no lo hemos entrado a que genere esa coherencia, esa frecuencia sanadora. O sea, cuando nosotros logramos conectar el subconsciente con el consciente, tú puedes cristalizar cualquier sueño. Pero si dejas el subconsciente suelto, genera cualquier cosa y tú no sabes qué. Entonces, por eso es tan importante, uno, la respiración en silencio, porque a través de la respiración empiezas a generar coherencia cerebral. Y entonces ese cerebro, cuando empieza a generar coherencia, respiras, exhalas, pela el diente así, entonces empiezas a generar, en vez de generar sentimientos de rabia, de rencor, de rabia, de dolor, que son químicos que liberan adrenalina, cortisol y generan ese estrés fisiológico, porque esa emoción genera un bloqueo energético que se manifiesta claramente como la enfermedad. Desde el cáncer, desde la depresión, desde cualquier enfermedad, el 97% son enfermedades producidas por el estrés fisiológico. Eso quiere decir que cualquier enfermedad, cualquier dolencia física, cualquier cosa o cualquier señal que ya hemos aprendido que me da mi cuerpo de que no está bien, es que mi cerebro tiene una química que no está funcionando adecuadamente. Entonces, ¿cómo cambiar la química del cerebro? Nos damos cuenta de que no estamos funcionando bien porque allí pues hay varias manifestaciones. Claro. ¿Cómo empezar a cambiarlo? Tu cuerpo tiene un lenguaje subliminal, y más que subliminal, físico, a través de la emoción, que tú empiezas a sentir taquicardia, sudoración, ansiedad, lloras, te sientes alegre y tú dices, pero ¿por qué estoy así? Pero no escuchamos el cuerpo. Si tú estás llorando, te estés taquicardia y estás haciendo así, en vez de mirar esa emoción sin reprimirla, ¿de dónde viene? ¿Qué la creó? Que viene de ese sentimiento inconsciente producido por unos pensamientos también inconscientes, repetitivos y negativos, unos 60, 70 mil por día. Pero en vez de
analizar, autoevaluarse en silencio, mirar la emoción, no es reprimirla, aceptarla, mirar qué está sucediendo ahí, cuál es esa química, porque si yo tengo rabia, pues, ¿qué estoy generando? Inhibo la serotonina y la dopamina y la oxitocina, que son las hormonas de la felicidad, del gozo, de la dicha y de la alegría. Entonces, en vez de mirar por qué estoy sintiendo eso, ir a la raíz, a través de la autoobservación en silencio, mirar de dónde viene, que todo el problema es tu forma de pensar, inconsciente, negativa, repetitiva, rencorosa y errónea. Y como piensa, siente, siente, piensa, piensa, siente, y sigue en un círculo vicioso en tu torrente sanguíneo. Toda esa química es dañina, genera estrés, genera bloqueo energético, genera la enfermedad. Por eso yo siempre le digo, si está sufriendo es porque está en piloto automático, está inconsciente. Tu cerebro toma el control, el cerebro subconsciente, no conscientemente y con el corazón. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Papá Jaime, pero es que nos programan desde el miedo, nos programan para que seamos como robots, nos programan para que sintamos angustia todo el tiempo, para que nos llenemos de temor ante cualquier cosa que pasa en la vida. Y ahí es donde quiero preguntarte, ¿qué pasa en mi cerebro cuando veo una mala noticia, cuando veo una película, cuando veo algo que en realidad me perturba, cuando alguien me cuenta una historia? Porque eso sí lo sabemos, que nos conectamos, neuronas espejo, pues con cosas que nos han pasado o ya conocemos, porque si no las conociéramos no sentiríamos miedo, y es precisamente porque nos infunden todo eso desde que estamos pequeñitos. Y el problema es que tu cerebro, ese cerebro límbico, eso es cerebro emocional, este lóbulo frontal que está basado en creencias, no diferencia la realidad de la ficción. Entonces, cuando tú te sientas a ver noticias negras en las redes, en televisión, cuando te cuentan cosas negras, cuando te pones a llorar por cosas que no son tuyas, en ese momento empiezas y lo estás contando o hablando, empiezas a vibrar en una frecuencia baja. Y esa frecuencia baja, ¿qué empiezas a atraer? Todo lo que te genera miedo. Todo lo que genera miedo. Primero, se baja el sistema inmunológico, porque esa adrenalina, ese cortisol, lo bajan. Segundo, te enfermas, te estresas, te tensionas y terminas haciendo cosas que jamás quisiste hacer, ni decir, ni expresar. Y entonces nos están manejando, nos están controlando. Y entonces empiezan que ya va a venir el próximo virus, todavía no ha salido, que el próximo virus, el 10, el X, el tal, el COVID-9, el 7, el 20. Y entonces todo el mundo dice, no, es que lo estamos alertando para que estemos prevenidos. Entonces toda la gente se llena ¿de qué? De miedo. Y entonces como tú lo estás sintiendo y lo guardas, ese miedo sostenido, esos pensamientos de miedo sostenidos continuamente, que generan, además del estrés fisiológico, acá en este cerebro pensante, el lóbulo frontal, la corteza, bloquea la frecuencia vibracional, o sea, la velocidad de propagación de la onda lo inhibe, se corta. Entonces tú terminas, como ya no tienes este cerebro, que es lo que te diferencia de un animal, entonces ya tú actúas bruta, o sea, pierdes el sentido, no solo de raciocinio, sino el instinto de supervivencia. Eso hace el miedo y nos manejan con el miedo. Entonces yo por eso cuando hacemos las meditaciones todos los lunes a las 6:30 de la mañana, hora Colombia, en Instagram, Papá Jaime, ¿qué hacemos? Toda esa gente que está enferma de cáncer, que de fibromialgia, que de depresión, tú ves la cantidad de gente que se sana y ahí está escrito, dice, me sané de un cáncer. ¿Qué cambió? Cambió su forma de pensar y utilizando estas frecuencias de onda sanadoras, la respiración,
el agradecimiento, la emoción elevada, el sentir y concentrar tu energía en que te estás sanando y darle gracias a Dios y a la vida, pero tienes que practicar, la gente se sana. Es que Papá Jaime me cuenta de unos testimonios increíbles de personas de verdad que sanan enfermedades que se creían incurables. Y yo le pregunto, ¿pero cómo les has ayudado? Porque acuérdense que nadie sana a nadie. Papá Jaime es un instrumento que tiene unas herramientas muy poderosas y que el único que toma la decisión de seguirlas o de tomar acción, pues es cada uno. Entonces no es que le entregues tu salud a otra persona, es que vas a hacer aquellas acciones que a muchos le han permitido sanarse. Y él me ha contado, por medio de las ondas, por medio de la meditación y por medio de la respiración. Y de focalizar la increíble, atención. y de focalizar. Entonces, ¿por qué cuando una persona es malgeniada, se mantiene como iracunda, como decimos en Colombia, cada vez lo va a hacer más? Cada vez se va a enojar con más frecuencia porque eso de alguna manera le produce adrenalina y se acostumbra a eso. Las parejas que desde por la mañana están peleando, desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Cómo termina? Pero eso les da como un estímulo entonces, según lo que me estás diciendo. Claro, porque es que el cerebro es altamente adictivo y aprende por repetición. Por eso, cuando tú dices, la gente dice, no, va a liberar esta rabia, va a pegarle a la almohada, y le pego a la almohada, y me desahogo, y empiezan, me desahogo, y me desahogo. Cada vez que están haciendo así, ¿qué están haciendo? Repitiendo ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción, esa programación, y cuando ya no tiene la almohada, y está el hijo, o la pareja, o el carro que se le atravesó, tome para que lleve. Porque es que el cerebro aprende por repetición. Si tú siembras amor, cosechas amor. Pero, por ejemplo, pegarle a la almohada, hacer kickboxing, son alternativas que de vez en cuando de pronto pueden servir para desahogarte cuando estás muy estresado. O una cosa es que lo hagas todos los días. Cuando tú te desahogas a través del golpe, el cerebro no procesa que cuando esté ahogado, tiene que golpear. O sea, yo estoy hablando desde la neurociencia, desde la fisiología molecular, desde la respuesta causa-efecto. Hay miles de teorías. Hay gente que, tengo grandes amigos, líderes espirituales, que aconsejan que golpeen la almohada. Sí, aquí nos lo han enseñado. Y aquí algunos. se los han enseñado. Yo les digo, porque es que yo tengo, no uno, 100,000 casos de niños que eran violentos, criminales, agresivos, y millones de personas que han llegado a mí y están probados y tú los puedes entrevistar. Cuando tú te golpeas para desahogarte y estás haciendo así, tu cerebro está aprendiendo eso. Entonces cuando ya no está la almohada, ¿con qué se desahoga? Ya no tienes la almohada y te da rabia. Entonces te desahogas ¿con quién? Con lo que esté ahí le pega. Golpea así, golpea al que esté al lado. O sea, rabia trae más rabia, y lo que tú consigues con rabia, con rencor, con presión, con ira, para mantenerlo, necesitas hacer la misma fuerza. ¿Sí ves? Entonces, yo simplemente invito a la gente que cuestione lo que yo estoy diciendo. Y que todo lo que decimos acá, obviamente. Y todo lo que decimos acá, Muy bien, investigue. papá. Si ustedes quieren seguir eso y se sienten bien, sí, puede que una vez le funcione. Pero ¿por qué? ¿Cómo aprendiste tú a montar en bicicleta? Montando en bicicleta, cayéndome Repitiendo. 1000 veces y repitiendo. Y el cerebro aprendió y lo hace solo. Pero si tú aprendiste que cuando un carro se te cierra, te pones brava y lo cierras, cada vez que se te atraviesa un carro, lo cierras. O sea que esto se convierte en hábitos y para nuestro cerebro ya es Vicio. normal hacerlo. O sea, Se convierte claro. en un vicio. Te monta el carro y te da ira porque hay gente que dice, no puedo ver un ciclista o una moto, y le tiran el carro encima. Porque es la creencia que tienen. Me estorban los ciclistas, se me meten tal. Y apenas los ven, se tensionan y se estresan. Si en vez de decir eso dicen, gracias a Dios tengo mi carro, no me estoy mojando, estoy tranquilo, disfruto de esto. Y cuando lo ve, lo deja que se meta y no pega un madrazo, ¿qué cambia? Tu química cerebral, tu vibración, tu energía, tu alegría. Tú puedes elegir ponerte brava y sufrir y darte ira y pelear con todo el mundo, o elegir, no me involucro, no lo tomo
personal. O sea que la rabia se te convierte en un hábito y buscas situaciones que te generen rabia. Por eso la gente que empieza el día, digo yo, que con el pie izquierdo, durante todo el día se le regó el café, después hay alguien que se le atravesó en su auto, después en la oficina el jefe lo regaña por algo que no fue justo. Siempre van a tener Claro. desencadenantes que le reafirmen esa rabia, porque tu cerebro las busca, se enfoca. Es muy simple. Nosotros tenemos el sistema reticular. ¿Qué es eso en nuestro cerebro para que lo entendamos fácil? Si tú estás esperando bebé, ¿qué ves tú en la calle? Todas las mujeres están embarazadas. De hecho, uno dice, todo el mundo está embarazado. Y si ves un carro deportivo rojo, una marca que nunca has visto, Y alguien lo te quieres habla de comprar, ella y ya lo ves en todas partes. entonces empieza a buscar eso. Así como busca lo positivo, se engancha en lo negativo. Entonces, por eso las parejas que hoy no escuchan, cuando tú tienes tu pareja y le dices, es que tú no sirves para nada, es que tú no me quieres, es que todo lo que yo hago por ti, es que tú no valoras, es que tú no aprecias con quién andabas, anduviste con este, tal. ¿En qué se está concentrando? En lo negativo. Y eso es lo que atraes a tu vida. No hay nada más. O sea, en donde pones tu mente está tu atención. En donde focalizas tu energía, eso es lo que atraes, creas y manifiestas en tu vida. No hay nada más. Papá Jaime, entonces por eso la visualización es tan poderosa, por lo que acabas de explicar. El poder de la visualización creativa es tan importante que lo que tú visualizas acá en el entrecejo, en la pineal pituitaria tercera, lo que tú visualizas, lo que tú sientes, cuando tú agradeces y dices, quiero la casa de mis sueños, eso no tiene nada malo, eso no es la espiritualidad es cuando tú no le das a nada ni a nadie el poder de perturbarte, de estresarte, de angustiarte. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Si tú quieres dinero y visualizas, quiero dinero, lo visualizas, lo sientes y dices, agradezco que me está llegando, lo estoy atrayendo, lo estoy sintiendo y te llega de algún lado. Agradezco la casa de mis sueños, agradezco que me está llegando una mujer que me va a dar lo que estoy esperando, me está llegando, lo siento, el amor lo estoy percibiendo, gracias Dios mío, gracias universo. Lo empieza a atraer. Eso se llama visualización creativa, constructiva, positiva. Lo atraes a tu vida lo que tú tienes acá. Pero a nosotros, ¿en qué nos programaron? A visualizar destructivamente, negativamente. Y como lo visualiza y lo siente y lo experimenta como una realidad, lo atrae. Esa es la ley de la atracción. La ley de la atracción es que está basada no solo en pensar y hablar y visualizar, en sentir. Cuando tú le metes emoción, inmediatamente ya lo ancló en el hipocampo. Al anclarlo en el hipocampo, estimula la pituitaria. Al estimular la pituitaria, se conecta con la pineal. Y esa antenita empieza a traer, a manifestar, a co-crear lo que tú quieres para tu vida. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio que papá Jaime nos va a enseñar para todas esas personas que mantienen en su cabecita pensamientos negativos, pensamientos que los llenan de miedo, de ansiedad, pensamientos que los llenan de temor frente a lo que pasa en el mundo, frente a lo que pasa en la economía, en la política, y que todo el tiempo están alimentando sus pensamientos. Es que va a pasar esto, es que no estamos bien, es que nos vamos a quebrar, es que bla, 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 es que me voy a... Lo que dijiste ahorita. ¿Qué hacer para cambiar la química del cerebro, que es lo que nos corresponde? Si tú le quitas la atención a eso, desapareció. Pero ¿en qué se focaliza la gente? Es un vicio, es un hábito negativo, por eso es un vicio, de concentrar inconscientemente su energía en la escasez, en pedir, en mendigar amor, en criticar, en todo el tiempo estar calumniando, y cuando tú vibras en esa frecuencia, eso es lo que atraes. Entonces lo que hay que estar es con atención plena. Es la única herramienta que te permite a ti estar en el presente, aquí
y ahora y hacer los cambios que quieres para tu vida. Cuando tú te vas al pasado, rumias ese pasado, sufres, te desgastas, te estresas, te enfermas. Porque si se volviera al pasado a recordar con alegría, pero es las pérdidas, los fracasos, las traiciones. De hecho, cuando recuerdas con alegría un suceso del pasado, es una herramienta que te sirve Claro. para mejorar tu estado de ánimo. Yo lo hago cuando Claro. estoy, esos días que uno está como bajito, para mí es una de las más poderosas, como mirar hacia arriba, sonreír y acordarme de cosas bonitas. Exacto. Eso te sube el estado ahí mismo. Y cuando tú vas hacia adelante, hacia el futuro, dices, es que me está llegando, es que estoy agradeciendo. Así estés quebrada sin un solo peso. Es que yo con todos mis aparaticos he visto gente que la tengo conectada a todos estos jugueticos que tengo en neurociencia y logro que esa persona mantenga una emoción elevada de gratitud, de alegría, pensando en su mascota o en un hijo o en algo que le da alegría, 90 segundos, sube de depresión a una frecuencia alta de gozo, alegría, gratitud, sin choque eléctrico, sin antidepresivo, sin absolutamente nada. Solo focalizar su atención y experimentar alegría. Por eso, cuando ustedes se concentran en lo negativo, el cerebro no sabe. Entonces, ¿qué hace? Cuando en vez de quejarse, se concentra en la solución, en agradecer y decir, sí, con esto voy a hacer esto, y cambia la forma de mirar las cosas instantáneamente. Tu vida, te lo garantizo, cambia. Ya lo has hecho de esta manera, donde te mantienes con rabia, iracundo, peleando con tus seres queridos, de mal genio todo el día. ¿Por qué no intentas hacerlo de esta manera, con esta propuesta que nos da Papá Jaime, y empiezas a experimentarlo y a ver tus resultados? Si te gustan, te quedas ahí, o si no, síguelo haciendo y sigue sufriendo, pues porque a veces a la gente también le gusta quedarse ahí. No es necesario que cambien, solo les entregamos una propuesta que puede cambiarlo. Sí. Muchísimas gracias, Papá Jaime. Qué bueno que hayas estado acá. Qué como rico, siempre. Dianita, me Gracias. encanta. Beso para todos. Gracias por estar aquí y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Chao. Recuerda que